Hola a todos, bienvenidos a Trabajo Socialmente. Estamos en este ciclo de videos acerca del perdón. Ya les hablé acerca del perdón en la familia y este tema que voy a tratar ahora es un tema bien especial y es el perdón cuando hay un abuso sexual. Bueno, quiero hacer una claridad, que el perdón en la familia no tiene nada que ver con el perdón cuando hay un abuso sexual, porque estamos hablando de un delito. Y de la misma manera cuando en la familia los agresores, digamos a nivel de violencia, etcétera, ya están judicializados, pues de la misma manera ocurre cuando hay un delito en el abuso sexual. Implica una judicialización. Así sea que de pronto la familia no haya hecho la judicialización, de todas formas es un delito, ¿sí? Y así mismo hay que manejarlo. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se trabaja el perdón en un caso de abuso sexual y en un caso de cuando hay un delito de por medio? Pues bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Cuando una víctima de abuso sexual da el perdón a su agresor, no significa que esta persona, que este agresor vaya a cambiar su vida. No, de ningún modo. Significa simplemente que la víctima se está despojando de toda una situación de impotencia, de odio, de rabia, que no necesita en su vida y se la traslada al agresor. ¿Sí? Le está diciendo, le perdono ese gran daño que usted hizo. No necesariamente significa que él vaya a tomar ese perdón como parte de cambio de su vida. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque implicaría para ese agresor pasar de ser un delincuente, de ser un agresor, a ser una persona que se equivocó demasiado en su vida, pero que está haciendo de manera disciplinada todo un cambio para poder que haya un nuevo referente en su vida, ¿sí? Entonces el perdón que le dé la víctima, el perdón que pida él a la víctima, pues es parte de ese proceso de cambio. Cuando los agresores pasan los años en sus propias fuerzas, intentan cambiar, intentan mejorar y quizás hasta lo logren 1 o 2 años, ya sea que de pronto sean agresores en la familia, estoy hablándole de esos hombres violentos que durante un año no son perfectos, o los abusadores sexuales que de pronto durante un tiempo ya deciden no volverlo a hacer, piensan que eso es garantía para que se olvide lo que se hizo, para que la víctima olvide lo que hizo. Y eso no es así, porque la víctima siempre va a recordar esas agresiones como si hubieran sido hace un minuto que hubieran pasado. Entonces se necesita pedir perdón y se necesita que la víctima le otorgue ese perdón. Ahora, que la víctima dé el perdón no va a pasar de la noche a la mañana. Así se le obligue, porque hay familias que obligan a que perdone a su papá, perdone a su hermanastro, perdone a su hermano, perdone a su tío, a su abuelo. Y es una obligación que se le pone a la persona, a la víctima, para que lo haga. Y no es así, porque es exclusividad de la víctima, de nadie más. Es un regalo inmerecido que da la víctima a su agresor. Y debe de ser trabajado, debe ser, digamos, gestionado por la víctima para poder otorgárselo. De ningún modo puede ser impuesto por nadie, ni por la mamá, ni por familiar alguno, por nadie, por autoridad religiosa. En ocasiones cuando hay víctimas que hacen parte de estas comunidades religiosas, donde se pasa por alto y se niega el apoyo psicosocial, pues hombre, se impone que haya un perdón sin haber gestionado mil situaciones que se desarrollan luego de un abuso sexual. Entonces el perdón ahí no se hace de manera genuina, sino que se convierte más bien en una afectación, porque hay una obligación a que se haga algo que no se quiere hacer. Entonces, por hacer más, se hace menos. Quiero decirles también que la víctima hay que trabajar primero ese perdón hacia ella misma, hacia ella misma como persona, porque con el abuso sexual empieza un proceso casi que de desprecio por sí mismo. Entonces hay que empezar a hacer ese perdón primero antes de hacer el perdón hacia las demás personas. Imagínese usted, entonces
hacia el agresor, hacia su familia. Entonces es un proceso bastante largo. De ningún modo se hace de la noche a la mañana. Tampoco se le puede pedir a una víctima, a un niño, a un adolescente, a una mujer, a un hombre, que perdone en un mes, en 2 meses, en 6 meses. Y yo conozco y tengo pacientes que durante más de 15, 20 años han estado con ese sentimiento de odio y de rabia hacia sus agresores sexuales y no han podido gestionar el tema de perdón, y prácticamente con un proceso terapéutico es que hemos ido empezando a hacer ese proceso de perdón de manera paulatina con ellos mismos y con los demás. Entonces se requiere un apoyo psicosocial para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque si no se hace es cargar con ese odio, con esa impotencia que va a frustrar su plan de vida, su desarrollo normal en su vida. Entonces requiere una preparación para eso. Y es muy bonito cuando la familia respeta que la víctima no perdona, ¿sí? Y asimismo no significa tampoco, y vuelvo y lo digo, que ese perdón vaya a hacer que el agresor cambie, o se hace porque lo necesita la víctima para que el agresor cambie o para que le pida perdón. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con un proceso de reparación, de restauración y de rehabilitación personal de la víctima. Entonces, cualquier situación que ustedes tengan frente a esto, cualquier duda, pueden comunicarse con nosotros en Trabajo Socialmente. Ese es nuestro énfasis, nuestra misión de vida. Y quiero decirles que pueden, con este video, si tienen una persona que lo necesite, que ustedes vean que les pueda servir, pueden compartírselo con mucho cariño, y también pueden comunicarse con nosotros, dejar sus mensajes, y pueden también suscribirse, de tal manera que cuando subamos videos ustedes tengan la información de primera mano. Muchísimas gracias.